Hola, buenos días. Este es nuestro tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. La semana del 11 de marzo del 2017. Una semana bastante interesante y he tenido que sintetizar bastante para resumirlo todo en 4 claves porque realmente pues había bastantes más. Como siempre damos un repaso a cómo quedaron las cosas ayer a las 10 de la noche cuando cerró Estados Unidos. Bueno, pues aquí tenemos las bolsas europeas cerraron, bueno, los futuros, mejor dicho, cerraron en orden disperso. Eurostoxx y CAC francés, pues con algo de subida, 0,32 el CAC, 0,21 el Eurostoxx, y sin embargo el futuro del DAX caía 0,17% y el del IBEX también caía ligeramente. Los futuros americanos terminaron al alza, moderada, Standard Poor's más 0,21%, Dow Jones más 0,08%, Nasdaq más 0,30%. Al final el dato de empleo pues no fue demasiado considerado, se consideró como bueno porque apoyaba a una economía boyante, pero también pues aprieta las clavijas a los tipos de interés. Bueno, al final nada del otro jueves, a ver, tengo aquí el gráfico muy atrás, nada del otro jueves y seguimos por dentro de esa tónica de corrección, como vemos aquí del estocástico en el Standard Poor's. Una corrección pues bastante moderada, sin demasiado relieve, no mucho que destacar. Los bonos acabaron muy mal la sesión tal y como estaban en Europa, 108 puntos de caída en el Bund alemán, cuidado con ellos. Aquí hay mucha distorsión por el cambio de vencimiento, pero como ven lleva 3 días cayendo literalmente en picado. Ahora veremos causas y demás. Divisas, pues cambios también bastante relevantes. El euro muy fuerte, también hay que analizar muy detenidamente por qué. Más 0,89% y eso que el dólar pues está teóricamente bien o favorecido por la subida de tipos de interés que sin duda, dicen los mercados, va a haber el día 15 de marzo, es decir, el miércoles que viene. Pero a pesar de eso, por los motivos que ahora veremos, pues el euro subió 0,89%. Y aquí tienen su gráfico, pues como podemos ver rompió un poco hacia arriba, aunque si comprimimos el gráfico, este es un gráfico de 60 minutos, pues está atrapado en un lateral bastante complicado en los últimos tiempos y bastante difícil de seguir. Por cierto, aprovecho porque algún lector me ha preguntado que qué son los puntitos estos que se ven aquí. Y pues aclarar que estos son los pivot points. Yo es que soy muy fanático de los pivot points y por eso siempre los verán en mis gráficos. Yo creo que funcionan muy bien. Pues ayer mismo, como se puede ver, ya luego vino la ruptura del dato del empleo, ya se volvió todo un poco loco, pero los pivot points funcionan bien. Por cierto, que como hay bastante interés, INTEFI, el Instituto de Técnicas Financieras, ha organizado para la semana que viene un breve webinario de 45 minutos donde se va a explicar alguna cosa sobre esto, los pivot points y algunos indicadores interesantes. Pueden inscribirse de forma gratuita en la página de intefi.com, que es Instituto de Técnicas Financieras, intefi.com, por si les interesa. Bueno, como decíamos, esto quedó pues más o menos con una cierta bajada al final, pero es una subida significativa y tenemos que ver por qué. El yen, que siempre es considerado pues, un activo que protege contra el riesgo, yo nunca lo he entendido, pero bueno, ahí está. Tuvo un poco actuación dispar, bajó contra el euro fuertemente, pero subió contra el dólar moderadamente. Y por último, las materias primas, que han dado muchísimo que hablar durante la semana, mucho movimiento. El petróleo acabó con otro tortazo de mucho cuidado. Esto ya se está empezando a complicar, se está yendo de las manos la caída. Menos 1,81% hasta los 48,39. Sorprendente, sorprendente, porque de acuerdo que hubo un dato
de inventarios durante la semana, pues muy malo, pero es que datos de inventarios muy malos hemos tenido la tira y no hacían caso. Y este batacazo frontal, pues empieza a ser un poco ya difícil de explicar, excepto por una noticia que hubo durante la semana que a más de uno le ha puesto los pelos de punta, que fue que Arabia Saudita le echó en cara a Estados Unidos que van apañados si creen que los árabes les van a seguir bajando la producción para que ellos suban la del crudo no convencional. Hay que recordar que esto provocó una guerra comercial pues tremenda. El caso es que la bajada se ha ido mucho de las manos. Vamos a poner un gráfico de 240 minutos, es decir, de 4 horas, para que se vea esto un poquito mejor, porque si no así no se ve. Bueno, pues ahí está. La caída es que es de una verticalidad tremenda. Y lo malo es que se ha roto el lateral. Se ha roto el lateral que se mantenía pues desde mediados de enero. Y ahora, uy, perdón, estoy poniendo, perdón el despiste, estoy poniendo el gráfico del oro que también se ha dado un batacazo de mucho cuidado. Luego ahora veremos al oro, el petróleo, perdón. Bueno, el batacazo también tremendo, mucho peor que el del oro. Decía yo que veía un poco raro el lateral este que había cambiado un poco demasiado. Bueno, ha roto el lateral que tenía desde primero de año y se ha ido mucho de las manos. Mal asunto. Ya hay que irse al gráfico diario para ver un poco cómo están las cosas. Todos estos puntitos son lo que les decía de los pivot point. Al ponerlo en gráfico diario, pues se ven un poco, ya no nos dicen nada, ¿no? Bien, pues este movimiento horizontal era muy importante. Esto lo estaba siguiendo mucha gente. Desde aquí a aquí, bueno, vamos a marcarlo. Ahí, ahí. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ahora mismo está luchando contra la media de 200. La verdad es que está apasionante el gráfico del petróleo. Hay multitud de cosas que mirar. Es uno de los activos más operables ahora mismo. A lo mejor puede que esté haciendo un proyecto de nueva línea de tendencia si aquí se apoyara y no perdiera la media de 200, pero no sabemos. Si pierde la media de 200 es que el siguiente soporte fuerte está en 45, 45 y pico, que podría alcanzarlo bien. Parece que la OPEP debe estar revolviéndose en las mesas de sus despachos porque esto no es lo que tenían previsto. Están reduciendo producción, es decir, bajando sus ingresos y los necesitan porque con la última guerra de precios perdieron muchísimo dinero. Hay que recordar toda esta caída de aquí. Y ahora resulta que bajan la producción y en lugar de subir el precio que les compensaba, pues está bajando el precio. Esto le está haciendo mucho daño a la OPEP y puede desencadenar un montón de cosas. Yo creo que la pérdida de la base de este soporte pues causó un poco la aceleración de la caída. Vamos a ver qué pasa. Desde luego perder esta media de 200 sería diaria, sería muy peligroso y esto repercute mucho en muchas cosas. Porque si el petróleo sigue cayendo, la inflación a nivel mundial va a volver a moderarse. Ya saben que es un componente absolutamente vital. Y esto trae muchas consecuencias en subidas de tipos, en otras cosas. Interesante, como mínimo interesante y a seguir. Y aún no hemos empezado con las claves de la jornada, de la semana. Ya les he comentado que era bastante complicado, ¿no? Bueno, el oro igual. El oro, un gráfico muy bonito, en diario, como podemos ver aquí, chocó contra la media de 200 y ahí le han dado pues con toda el alma. Ha caído, estos niveles son muy difíciles de pasar a la primera, suelen ser niveles de rebote pues bastante interesantes y ahora pues aquí lo que tenemos que hacer, que es lo que hacen las manos fuertes, pues es mirar enseguida los retrocesos de Fibonacci. Ahí lo tenemos. Ha retrocedido el 50% ya de todo el tramo de subida anterior. El soporte está muy claro aquí. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea. En 1180, donde tendríamos el retroceso de Fibonacci del 61.8 y donde hay ahí un pico de soporte. Ahí puede ser un buen punto también de rebote y ya si lo pierde, cuidado porque tras el fracaso aquí se puede ir a completar el movimiento de Fibonacci hasta el 100% del retroceso. Así que como vemos, muy interesante las materias primas para poder operar bastante oro y petróleo tal y como están las cosas. Bueno, pasemos a las claves, ya llevamos 10 minutos,
Como siempre, perdón por la extensión, pero hoy nos va a salir bastante largo, porque es que hay mucho que hablar. Espero que me disculpen. Primera clave de la semana, tapering. La más importante, tapering. Anoten esta palabra, tapering, que significa que el BCE está empezando a echar atrás. Tuvimos reunión del Banco Central Europeo. Draghi intentó ser, como siempre, es un hombre prudente, yo creo que es una persona que ha desempeñado su cargo con bastante dignidad. Otra cosa es que yo no estoy muy de acuerdo con la burbuja que se ha creado de bonos de interés negativo y demás, pero bueno, su figura yo creo que queda claro que es un hombre muy sensato y que ha intentado hacer las cosas por lo mejor que él creía que se podían hacer. Salió, como siempre, pues un tanto pusilánime, ¿no? Bueno, aquí todo muy bien, todos estamos de acuerdo, pero durante la semana y sobre todo ayer surgió una noticia bomba que le está costando cara a los bonos que ya de por sí estaban muy mal, porque las manos fuertes pues suelen tener las noticias por anticipado. Ayer, dos casas muy serias como Bloomberg, como Reuters y con muy buenas fuentes dentro de los bancos centrales decían, ojo, que hay gente en el Banco Central Europeo que está pidiendo ya una subida de tipos de interés. Incluso antes de que termine la QE. Quieren ya una subida de tipos de interés. Creo que no hay que ser un lince para darse cuenta de que estos son los alemanes y más gente de Europa Central. Recuerden lo que ha salido durante la semana de la Europa a dos velocidades. Yo creo que es totalmente cierto que se está pensando en eso. Otro palo para los bonos. Europa a dos velocidades, posible subida de tipos de interés y también se ha hablado muchísimo sobre el tapering. La mayoría de las casas de análisis de bancos, banca privada y casas serias varias están diciendo que el tapering va a empezar el 1 a principios del 2018 y la QE podría haber desaparecido durante el primer semestre del 2018. Les ahorro las consecuencias que puede tener el fin de la QE en un mercado de burbuja absoluta en bonos como es este. Y lo que es más alucinante, es que los bancos estén celebrando en Europa y que día tras día sean ellos los responsables de la recuperación, los bancos son los que han llevado al IBEX a los 10.000 puntos, estén celebrando las tensiones de este tipo, pero porque dicen que aumenta su margen, pero vamos a ver, si los bancos están hasta las trancas de deuda pública y se nos viene encima el tapering, la clave más importante de la semana, ¿de verdad que los bancos les va a favorecer eso? Yo prefiero no entrar más aquí porque les voy a dar el fin de semana, pero a mí me preocupa mucho esto del tapering porque esto es una burbuja enorme, esta de los bonos, y el pinchazo que pueda haber aquí. Draghi, desde luego, no habló de lo que podría pasar después del 31 de diciembre del 2017. Se limitó a decir que hasta ahí llegaba la QE en el formato actual, es decir, 60.000 millones, recuerden que acabamos de bajar, 60.000 millones de euros de compras mensuales, y que si hacía falta se alargaría, pero no lo dijo nada claro y el mercado tomó nota como que le estaba anticipando el tapering. Esta ha sido la clave más importante de la semana. Por eso el euro está tan fuerte como hemos visto antes. Y por eso los bonos están tan mal. Por cierto, con un euro fuerte las exportadoras sufren. No es de extrañar que el DAX, que tiene exportadoras, todos tienen exportadoras, pero el DAX las tiene más grandes, pues tuviera más problemas ayer. Clave número 2, primero que se me acaba la batería, si ya les digo que les estoy contando un rollo que casi me he cargado la batería, perdón, ya está, enchufado. Segunda clave de la semana. Las manos fuertes no entran. No han entrado en todo este tramo y es rarísimo, yo es la primera vez que lo recuerdo desde hace muchos años. No me acuerdo, casi siempre que hay un movimiento fuerte, como pasó aquí, las manos fuertes están, pero esta vez no han estado y los datos lo siguen confirmando. El mercado se fijó mucho, ya no es porque lo calcule un servidor, pero quedaron confirmados mis cálculos con una publicación que impactó mucho en el mercado, de Bank of America, que publica lo que están haciendo sus clientes, que la mayoría son instituciones, hedge fund y grandes corporaciones, y otra semana más en la que sus clientes institucionales están vendiendo. Un saldo neto vendedor, no muy grande, pero están vendiendo. Es decir, que se confirma con estos datos de Bank of America Merrill Lynch
que a partir de más o menos aquí las manos fuertes han desaparecido y que en todo caso se quitan más papel de encima. Todo este tramo de subida es un tramo de subida de manos débiles, que tienen una fe ciega en Trump. Y pasamos a la clave, a la tercera clave de la semana para mí, Trump, porque Trump es la clave de la semana perpetua y esperemos que no estemos así pues 4 o 8 años, los mandatos allí ya saben que pueden ser hasta de 8 años, porque vamos arreglados. Pero vamos a ver una cosa. El mercado sigue obsesionado completamente con Trump. Durante la semana ha habido un poco de incremento del escepticismo, porque es muy bonito prometer historias, pero no las termina de concretar en nada. Y esto al mercado le empieza a preocupar. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio, intentaré ir rápido, un pequeño ejercicio de algo que podría ser comparable a lo que está pasando con Trump ahora, que es el mandato de Ronald Reagan. Era un presidente republicano con unas ideas en política económica, que es lo que nos interesa, bastante parecidas a las de Donald Trump. Bueno, parecido a Donald Trump no hay nada en el mundo, pero digamos que más o menos con cierto parecido. Bien, Ronald Reagan cuando llegó a presidente empezó con las mismas historias. Bajada de impuestos, aunque la de Ronald Reagan era una bajada de impuestos más hacia los muy ricos, no tanto la de Trump que habla de empresas. La de Ronald Reagan fue algo menor, pero también se basaba su programa en una bajada de impuestos y en un incremento del gasto público, especialmente en defensa. Bien, Ronald Reagan sí cumplió el programa. Efectivamente, bajó los impuestos como había prometido e incrementó fuertemente el gasto, especialmente el gasto de defensa. ¿Y cómo reaccionó el mercado? Bueno, pues Ronald Reagan tomó posesión de la presidencia el 16 de enero del 2081, más o menos aquí. Hubo unos días que, bueno, que la cosa no iba muy bien, pero a los pocos días empezó el mercado a subir y aquí, en este pico, que fue en abril del 81, pues más o menos, desde que él tomó posesión el 16 de enero, el mercado había subido un 3 o un 4%, muy parecido a lo que está pasando ahora con un presidente con ideas, digamos, similares. No iguales, pero similares y con programas similares. Es decir, al principio hubo algunas dudas, pero no como esta vez, no fue esa reacción fulgurante, pero sí que hubo desde el inicio del mandato, el 16 de enero, que fue exactamente ahí donde tengo el cursor, ahí, sí que hubo al final, al cabo de 3 o 4 meses como ahora, una subida bastante importante. ¿Qué pasó a continuación? Bueno, pues miren el gráfico. Lo que pasó a continuación fue que a pesar de ser un presidente pues bastante amigable, ¿no? con los mercados, a pesar de ser un presidente pues bastante amigable con los mercados, pues los mercados se dieron un batacazo pues de proporciones, como vemos ahí, bastante importantes. La cosa llegó a que en agosto del 82, en este pico que ven aquí, había caído el Dow Jones el 21%, de desde su inicio, desde el inicio de su mandato, el 21%. Es decir, luego ya remontó, ya les ahorro el gráfico, pues luego remontó y llegó a subir al final de su mandato, antes del crash del 87, subía casi un 154%. Bien, ¿por qué he hecho este ejercicio? Lo que más me interesa es esto. Él empieza el mandato aquí, es un presidente que también va a bajar impuestos, aumentar el gasto, todas estas historias, pero el mercado, tras una reacción inicial, hizo esto. Es decir, esto lo traigo porque, bueno, ya sé que no son situaciones iguales, pero no siempre el que un presidente sea muy favorable para los mercados significa que el mercado no pueda bajar. Aquí se demostró que sí puede bajar, y bastante. Luego sí, luego remontó, pero no es una garantía, como cree el mercado ahora, de que considera de que esto es una garantía en la cual no puede haber variaciones y no puede haber nada, que esto solo puede subir y subir y subir y subir. Importante tenerlo en cuenta. Trump sigue siendo clave y habrá que ver qué dice, qué hace y qué puede pasar. Cuarta clave de la semana, los tipos de interés en Estados Unidos, porque, como ya comentábamos en la crónica de la semana pasada, de repente pues se han disparado el descuento de que va a haber subida de tipos de interés,
y todo parece indicar que el 15 de marzo, que la Fed ha preparado al mercado para el 15 de marzo volver a subir tipos de interés. Esto es un hecho incuestionable, ya da la sensación que el dólar tiene el tema como muy descontado, ya le cuesta ganar altura gracias a estas cuestiones, y donde de verdad está el interés está en ver qué pasa con el euro y nuestra posible subida de interés. El EONIA, que para no meterle rollos teóricos, una especie de instrumento a muy corto plazo de política monetaria, es una tasa overnight y bueno, que es bastante indicativa, tiene futuros, tiene cosas, digamos que estos instrumentos monetarios descuentan de aquí a marzo del 2018 que habrá una subida de 10 puntos básicos de los tipos de interés en Europa. Puede que ya estén descontando más, la verdad es que no he mirado cómo cerraron tras esos rumores que he comentado antes de Bloomberg y de Reuters. Así que muy importante y debemos estar bastante atentos. Como colofón, pues resumir que nos estamos metiendo en una dinámica de subida de tipos. Puede que esta bajada del petróleo, si cuaja, calme un poco las cosas y de verdad se consolidara ahí, si rebota rápido, ¿no? Pero en cualquier caso es muy peligrosa para la burbuja de bonos y en las bolsas, si no entran las manos fuertes, pues habría que ser cautos. La parte buena es, porque todo hay que verlo desde el punto de vista malo y del bueno, ponernos en todas las posibilidades, que si de repente las manos fuertes les diera por entrar, el tramo de subida que podría venir a continuación, el potencial de ese tramo, pues estaría intacto. Veremos qué sucede. Muchas gracias por su atención y muy buen fin de semana.